Primera a los Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Primera a los Corintios 12:28. Muy bien. A ver, hermana. Pues, eso. Amén. ¿Alguien más? Última vez. A ver, las dos por uno. La hermana Nancy y la hermana Gladys. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Muy bien. Eso. Muy bien. La iglesia, hermanos, el origen de la iglesia. Antes de continuar, tenemos que saber, hermanos, que la Biblia nos advierte de muchos peligros en contra de la doctrina bíblica. La Biblia nos deja saber a través de advertencias, porque la Biblia está llena de advertencias para que no seamos seducidos por las diversas corrientes que a través de este mundo Satanás, los demonios van a querer confundir, trastornar, hacer que muchos creyentes se desvíen. La Biblia dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos peligrosos. La Biblia dice que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El apóstol Pedro lo advierte de la siguiente manera. Dice, así como hubo falsos profetas en el pueblo, o sea Israel, habrán entre vosotros, la iglesia, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y dice que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por lo tanto, las personas que se dejan desviar por ellos también van a experimentar, a recibir la misma destrucción. Dice, y muchos, es lamentable lo que Pedro dice, segunda de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución da la idea de algo que no es conciso, algo que es torcido, algo que es hereje, disoluciones. Dice, y por causa de los cuales, o sea, por causa de ellos, el camino de la verdad, que es la palabra de Dios, será blasfemado o será mal hablado, será mal interpretada la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que igualmente Pablo le dice a los romanos, allí en Romanos 16:17, mas os ruego que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de los tales. Uno de los trabajos que se tiene que hacer como pastor, que es maestro, es cuidar la iglesia. Y la manera de cuidar la iglesia es advertirles acerca de estos peligros que la Biblia anuncia con claridad, con precisión, con respecto a tener cuidado de quien escucha. Debe tener mucho cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios nos advierte. Inclusive el apóstol Pablo, dirigiéndose a los ancianos de Éfeso, le dice, mire, por tanto, mirad por vosotros. Claro, la Biblia primero nos manda a nosotros los pastores a tener mucho cuidado y a introducirnos en las Escrituras de tal manera que podamos tener el conocimiento de la palabra de Dios para nosotros mismos no desviarnos. Es el consejo que Pablo le dice a Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué peligro, hermanos, estamos viviendo en que usted sea seducido a desviarse a falsas doctrinas. El problema enfoca en que muchos de los que se están desviando de la falsa doctrina no se están dando cuenta. Ellos piensan que van bien. El problema es que dejaron de estudiar la Biblia.
El problema es que dejaron de creer en la Biblia, en el texto, como dice ahí. Y tienen que escuchar a personas que usted no conoce, porque no los conoce, no sabe si son cristianos o no son cristianos, porque recuerde, la Biblia advierte que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A los tales evita. Lo enseña Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4. Entonces, usted está escuchando muchas veces a personas que usted no sabe si son recasados, usted no sabe si son borrachos, usted no sabe si no tiene sus hijos en sujeción, en base a lo que dice Tito capítulo 1. Usted no sabe si esa persona es divorciada, usted no sabe si el que está escuchando es un homosexual. Usted no sabe, hermanos, sabiendo que la Biblia nos advierte que vendrán habladores, amadores de sí mismos. Por eso debe tener en claro que la Biblia debe ser fundamental en la vida de todo cristiano, en la vida de su familia, en la vida de la iglesia. Tener una responsable lectura y un responsable estudio ordenado, organizado de la palabra de Dios cada día en su vida. Es la exhortación que Dios dice. Él le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Es lo que usted y yo tenemos que ocuparnos cada día. Desafortunadamente el cristiano no quiere ocuparse en eso. Quiere ocuparse de este mundo, quiere ocuparse de, hermanos, del pecado, de lo secular, de lo material. Por eso es que volvemos al texto que estábamos mirando. Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Y dice: porque yo sé, estoy leyendo Hechos 29 y ahorita vamos al estudio que corresponde hoy. Dice: porque yo sé, miren lo que Pablo dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, miren la advertencia de la Biblia, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y usted y yo debemos ser muy cuidadosos de eso. Muchas veces usted rechaza al que no debe rechazar y acepta al que debería rechazar. Muchas veces hay personas que saben el contexto de su predicador, de su pastor, de su líder, de su capitán de ruta, pero desafortunadamente por la naturaleza caída usted rechaza a ese tipo de personas, pero sí acepta a personas que usted no conoce. Se acepta lo que ellos dicen. Dice: habrán lobos rapaces. Y Pablo le advierte a los pastores de Éfeso y le dice: y de vosotros mismos, o sea, entre esos mismos pastores se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Van a haber gente, hay advertencias en la Biblia. Por eso es que la iglesia, hermanos, con el transcurrir de los tiempos, ha querido de alguna manera colocar límites, lo que se llaman distintivos, que rigen a un cristiano, porque la palabra de Dios es amplia, la palabra de Dios es eterna. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Pues la Biblia, la palabra de Dios. Pero para poder sintetizar algunos principios, por eso se han organizado de alguna manera estos distintivos bautistas, algo que distingue a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en medio de tantas líneas, movimientos, denominaciones, nombres, club cristianos y una diversidad de cosas que salen hoy en día, que se parecen más al mundo que a lo que la Biblia presenta, a lo que la Biblia manifiesta de lo que debería ser la iglesia del Señor Jesucristo. Inicialmente hablamos de algunos distintivos bautistas que no están en la pantalla, pero se las voy a recordar. Es base, nuestra primera distintivo es que la base y la autoridad de nosotros es la Biblia. A ver si alguien me ayuda con esto. La segunda, ¿cuál es? Autonomía de la iglesia local. Claro, no creemos en personas externas, denominaciones
instituciones, organizaciones que quieran controlar una iglesia. No. Creemos que en la Biblia cada iglesia es una iglesia independiente. La iglesia de Antioquía, allí por la carta a los Hechos, capítulo 13, no pidió autorización para ordenar a Pablo y Silas al ministerio. Ellos estaban ahí ministrando al Señor y esa iglesia local tomó las decisiones. Entonces es una autonomía de la iglesia. Y creemos que únicamente hay dos ordenanzas. ¿Cuál? Bautismo y cena del Señor, no hay más. Entonces cuando un cristiano ve y está siendo seducido a desviarse, lo mejor que puede hacer es estudiar la Biblia acerca de estos distintivos. ¿Qué creen ellos? Ellos creen, hay un apóstol ahí, hay una organización, hay un movimiento que está controlando esa iglesia, o es Cristo la cabeza de esa iglesia a través del cuerpo de liderazgo local, a través de las escrituras, a través de los pastores que se van levantando ahí, o es externamente un control político muchas veces, y detrás de eso hay un control económico también. Entonces debe examinar eso. Lo siguiente que estuvimos estudiando fue que todo creyente es sacerdote. Eso quiere decir, eso lo enseña la Biblia claramente, eso quiere decir que cada cristiano puede entrar a la presencia de Dios a través de Cristo. No necesita un mediador, no necesita pagar un precio, no necesita pagar un dinero para que lo acerquen a Dios, no. Si usted es salvo, la Biblia dice que tenemos confiadamente entrada ante el trono de la gracia. Y es uno de los privilegios que más se desperdicia como cristianos. Entrar en la presencia de Dios y derramar su corazón delante de este Dios maravilloso que nosotros tenemos, precioso Dios, a través de la obra perfecta, hermosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria esta mañana. Por Él, su sangre puesta en el propiciatorio, no hecho de manos, sino en una casa hecha en los cielos. Está en los cielos. Él entró allí no con sangre de toros o de machos cabríos o de becerros, sino con su propia sangre. Lo puso en el propiciatorio y ahora Él rompió el velo. Cuando Cristo murió, se rompe el velo del templo de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que se abre la entrada para todo aquel que pone su fe en Cristo, en la presencia de Dios. Todo creyente es sacerdote. Y iglesia, y ahí donde nos vamos a detener hoy, iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados, regenerados. Creemos en una membresía regenerada, una membresía de cada persona, hermano, hermana, niño, adulto, que sea, niño, mujer, igual, hombre, mujer, lo que sea que haya nacido de nuevo. Así que la iglesia es para los salvos. El plan de Dios para los salvos es la iglesia. El plan de Dios para los no salvos es el evangelio. La iglesia nunca debe de ninguna manera que una persona inconversa entre a la iglesia y se sienta bien, no, porque es otro ambiente, es la iglesia de Dios. Si un inconverso entra y dice qué chévere, qué bonita esa música, hay algo mal en nosotros. Todo el ambiente que se debe vivir aquí, desde la entrada, los himnos, la oración, la predicación, se canta y la música, la letra debe ser la Biblia. Se ora y el que ora debe estar orando conforme a la Biblia, recitando versículos bíblicos. El predicador debe predicar la palabra del Señor. Todo debe ser conforme a la Biblia, todo para que cuando un pecador entre, sienta la necesidad de humillarse delante de un Dios santo y a odiar el pecado, que cuando entra a este lugar perciba que es diferente, porque la iglesia, y eso lo vamos a hablar más en la próxima clase, en las siguientes clases, de que la iglesia es una embajada. Nosotros somos embajadores. En ese sentido, una embajada, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo, donde esperamos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia debe ser un pedazo de cielo. Y recuerde que en el cielo no va a entrar cosa inmunda. Así que un inconverso que entra a la iglesia debe sentirse mal. No le debe gustar, porque es la embajada, es donde está Dios. Muchas personas quieren ir al cielo, pero no encontrarse con Dios, porque Dios es santo, Dios es puro. Ellos simplemente quieren escapar de la condenación. Pero el cielo es lo que es, no por lo que hay ahí, sino por la persona que está ahí, Dios mismo.
Y muchas personas quieren venir a la iglesia, pero no encontrarse con Dios aquí. Quieren encontrarse con el mismo ambiente, el mismo mundo, la misma música. No, la iglesia del Señor es diferente. Es una iglesia cuya membresía son salvos. Creemos en la separación de la iglesia y del Estado. Todo individuo tiene libertad de conciencia y aceptamos solamente dos oficios, pastor y diácono. Con eso en mente, la iglesia de Cristo, ¿qué es la iglesia de Cristo? La palabra eclesía. En nuestro texto que estamos memorizando, la iglesia, dice, a unos puso Dios ¿en dónde? En la iglesia, Él los puso ahí. La iglesia, ¿qué es una iglesia? ¿O qué es la iglesia? Es en la palabra asamblea también, llamados a estar fuera, convocados a una reunión. Cada vez que usted vea la palabra iglesia en la Biblia, siempre es una reunión. No hay tal cosa como la iglesia invisible o universal, eso no existe. Siempre cuando eso lo vamos a estudiar, el Señor mismo prometió edificar su iglesia, eclesía, y ella permanecería. Eso fue la clase anterior. Una definición de iglesia es una congregación de creyentes, nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, en virtud de su profesión de fe en Cristo y asociados voluntariamente para adorar a Dios, para edificar a los santos y para evangelizar a los perdidos, ganar almas. Ahora, el enfoque de esta enseñanza, hablando de lo que es una iglesia bíblica, cristocéntrica. La iglesia de Cristo es totalmente diferente porque es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Según Efesios, busque la Biblia ahí, Efesios capítulo 1. Sin perder nuestro texto que voy a querer enfatizar ahí. Efesios 1, 22. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, 22, dice la Biblia, y sometió todas las cosas a sus pies, o sea, a Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, ahí está el término eclesía, la cual, o sea, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hoy en día hay un pensamiento antibíblico acerca de la iglesia. Y quieren de alguna manera introducir un marketing a la iglesia, quieren de alguna manera mundanalizar, hacer de la iglesia un negocio y utilizar las mismas técnicas, los mismos métodos que usan los gerentes, que usan las empresas. La iglesia es todo lo contrario, porque la iglesia no es de este mundo. La iglesia no se administra como se administra el pastor no es el gerente, los otros pastores o los diáconos no son los subgerentes, no, nada de eso. Es diferente, es un aspecto espiritual, meramente sacado del mundo. El peor error es pensar que la iglesia es un negocio y que usted viene aquí para pedir un servicio. Yo necesito un servicio. Y entonces si no hay un mesero, hay alguien que le atienda bien, entonces usted se va para otro lugar a ver si le dan un mejor servicio donde pueda pagar no, eso no es la iglesia. La iglesia, hermanos, es una congregación de creyentes bautizados, nacidos de nuevo, bautizados por inmersión en virtud de la profesión que han hecho en Cristo. Y están unidos, asociados voluntariamente para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para edificar a los creyentes a través de su palabra y para ganar almas. Eso es una iglesia, no hay otra cosa ahí. Obviamente hay varios principios ahí. Ahora, ¿cuándo empezó la iglesia? Esta pregunta, yo sé que muchos han tenido la Biblia de Scofield y ha confundido mucho. Pero hermano, es la palabra de Dios el fundamento de nuestras vidas. ¿Cuándo empezó la iglesia? Ahora, es el texto que estamos estudiando. Vamos a decirlo, 1 Corintios 12, 28. A unos puso Dios, ¿en dónde? Primeramente, ¿cuándo empezó la iglesia? ¿Con quién? Cristo llamando a sus apóstoles. ¿Cuándo empezó la iglesia, hermano? Estudiemos la Biblia.
¿Cuándo empezó la iglesia? El Señor prometió edificar su iglesia. Pero la iglesia, hermano querido, empezó con Cristo. Él es el autor. Él es el consumador de la fe. La iglesia no empezó en Pentecostés, hermano. La iglesia empezó con el autor, con aquel que vino. En Marcos capítulo 3 estudiamos la palabra de Dios. La iglesia es, hermano, la manifestación de la gloria de Dios en la iglesia, en este mundo, perdón. Marcos 3:13 dice, perdón, estamos en Marcos, amén. Marcos capítulo 3, dice la Biblia aquí, en el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Marcos 3:13, vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces la iglesia empieza con el Señor Jesucristo, que es la roca, el fundamento, ¿recuerda? Edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. La iglesia empieza con Cristo cuando Él llama a sus apóstoles. Ocurrió cuando Él llamó a sus apóstoles. Ninguna escritura dice que la iglesia comenzó en el día del Pentecostés. No dice. Jesús le prometió ser investidos con el poder del Espíritu Santo cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. No dice absolutamente nada acerca del comienzo de la iglesia, porque la iglesia ya estaba funcionando. Hay algunas razones. Los primeros miembros de la iglesia fueron los apóstoles. Repitamos el texto. Primera a los Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Esos fueron los primeros miembros. Ellos fueron los primeros miembros de la iglesia, fueron los apóstoles. De ahí que el Señor dice, donde estén 2 o 3 reunidos. Ahí está la idea de la iglesia, asamblea. Y habían 12. Ahí está la iglesia. En Mateo capítulo 10, los apóstoles recibieron la comisión para dar el evangelio. En Mateo capítulo 10, en el versículo número 5, dice la Biblia, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ponga atención aquí. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor le mandó a los apóstoles a predicar. Obviamente era el evangelio del reino. Paréntesis, el evangelio del reino no es el mismo del evangelio de la salvación. No olviden eso. El evangelio del reino es para los judíos, no para que sean salvos, sino para que ellos supieran que va a venir un rey. ¿Recuerda cuando el Señor le promete al pueblo de Israel que le va a dar un reino eterno? Ese no era Salomón, no era David, era Cristo, es Cristo. Por eso tenga mucho cuidado con el pacto con la falsa doctrina de meter los principios del reino a la iglesia. ¿Usted ha escuchado eso? Somos hijos del rey y tenemos que vivir como rey, tenemos dinero en abundancia, y toman todas las promesas del milenio que es para Israel y se la aplican a la iglesia. Falsa doctrina. Esas doctrinas donde están los apóstoles y hablan mucho del reino, Cristo todavía no está reinando. Por eso es que en Mateo 6 Él le dice a sus discípulos, oren de la siguiente manera, venga tu reino. El reino de Dios no ha venido, hermanos, se ha acercado, dice Él. Cuando Él vino a la tierra se acercó porque Él hizo milagros
y era como una antesala a lo que va a ser el reino de Cristo. El reino de Cristo viene después de los 7 años de la gran tribulación, después del Armagedón, el juicio de las naciones. Empieza el reinado de Cristo, que se llama el milenio, por 1000 años. Después de esos 1000 años obviamente es un reino eterno. Tengan mucho cuidado, pero ya les había mandado a predicar. El Señor estaba con ellos. Ya lo leímos en Marcos, ¿no? Que Él le dio la autoridad para ir a predicar. Ahora, ellos también predicaron después el evangelio, porque fue a ellos también que se les predicó, se les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese sí es el evangelio para salvación. El que dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para, ahí está la diferencia, para salvación. Al judío y también al griego, es el evangelio, pero ellos también. ¿En qué momento se les dio la gran comisión a ellos? ¿Antes o después del Pentecostés? Entonces la iglesia ya existía. La iglesia ya existía porque se le dio la gran comisión. El Señor estaba con ellos y aquí está la diferencia. Entonces, ¿por qué en Hechos capítulo 1, busque ahí, en Hechos capítulo 1 el Señor le dijo que no se fueran? Dice, no, es que ellos no eran iglesia todavía. Tiene que definir la palabra iglesia. Aquí hay algo que es muy fácil de entender. En Hechos capítulo 1 Él les da unos mandamientos, unas recomendaciones claras a la iglesia. Dice la Biblia aquí, en el versículo número 4, Hechos 1:4, y estando juntos, ¿quiénes estaban juntos? La iglesia, no solamente los apóstoles, porque ya habían 120, y ahorita lo vamos a mirar. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido, otra vez subraya la palabra reunido, que es la idea de la iglesia, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Ahora, ¿por qué él les dijo que en esos 10 días, porque fueron 10 días desde la subida del Señor Jesucristo al cielo y entre la venida del Pentecostés fueron 10 días? Esos 10 días ellos estuvieron quietos. ¿Por qué? No era porque no eran iglesia. Simplemente antes de esos 10 días, ¿quién estaba con ellos? El Señor Jesucristo. No se puede hacer la obra de Dios sin Dios. Entonces, durante todo ese tiempo, desde que Él llamó a sus 12 y los mandó a predicar, como acabamos de leer, el Señor Jesucristo estaba con ellos, estaba ahí. Y luego Él le dice, le conviene que yo me vaya, porque entonces no vendría el Consolador. Entonces lo que sucedió es que mientras que venía el otro Consolador, uno de la misma sustancia, esencia, el Espíritu Santo, tendría que venir a acompañarlos, porque la obra de Dios no se puede hacer solo. Él le dijo, estaré con vosotros todos los días. Entonces dijo, no se vaya todavía hasta que venga el Espíritu Santo. Tenía que estar la presencia de Dios, sea Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces necesitaba, por eso es que Él les mandó que se quedasen ahí 10 días exactamente, hasta que viniera. Ahora, en Pentecostés ocurrieron 2 cosas que muchas veces ignoran. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, una cosa diferente. Y la otra era que fueron llenos del Espíritu Santo, que fue diferente también. Son 2 cosas diferentes. El bautismo con el Espíritu Santo es una promesa, sucedió una vez y para siempre ahí en el Pentecostés, pero el hecho de recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo, me seréis testigos, es el poder, es la llenura del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no hubo nunca bautismo por el Espíritu Santo, pero sí hubo llenura. Para predicar, el Señor mismo fue ungido con el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno con el Espíritu Santo aún antes de nacer. Muchos profetas del Antiguo Testamento fueron llenos del Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo y moró dentro de ellos, y ellos moraron dentro de la iglesia, ahí ellos siguieron, no empezaron, siguieron con la predicación, porque ellos ya estaban predicando.
Se lo voy a mostrar que ellos estaban ya predicando. En Marcos capítulo 16, en Marcos capítulo, pues se puede usar ese texto, pero mejor en Marcos capítulo 3. En Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Ellos estaban predicando. En Pentecostés no había venido el otro Consolador y deberían esperar que llegara para seguir la labor de la predicación. De ahí Hechos 1:8, está bien claro. Ahora, aparte de eso, busque Juan capítulo 4. No solamente ellos recibieron autoridad, poder para predicar, sino que ellos también recibieron autoridad para bautizar. Juan capítulo 4, busque su Biblia. Juan capítulo 4. Dice la palabra de Dios aquí. Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y hay un paréntesis. Aunque Jesús no bautizaba sino sus, predicaban. ¿Y qué más hacían? Bautizaban. Entonces, antes del Pentecostés tuvieron la ordenanza del bautismo. Mateo 28, 18, usted ya lo sabe. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y entonces estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue antes de la venida del Pentecostés. Esto es algo bien claro. Ahora, los apóstoles recibieron instrucciones acerca de la disciplina en la iglesia. Busqué Mateo capítulo 18. Esto es uno de los versículos contundentes. Mateo 18, versículo 15. Tenga mucho cuidado, son distintivos. Es algo que siempre la iglesia de Cristo ha creído. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Si alguien se quiere desviar, hermano, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y nada sabe, delira en cuanto a contiendas de palabras, hermanos. Dice aquí la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 15. Enfóquese en el marco histórico de este pasaje. ¿Qué está pasando allí, hermanos? ¿Ya había venido el Pentecostés? No había venido el Pentecostés. Estaba en pleno ministerio en nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, por tanto, si tu hermano peca, ¿quién le está diciendo él eso? A los discípulos. En otras palabras, mire lo que dice aquí. Si alguno pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a quién. ¿Cómo el Señor iba a hablar de la iglesia sin que existiera la iglesia? Había problemas ahí entre ellos. Decía, venga hermano, si un hermano le ofende, vaya, hable con él. Qué lindo aquí esto. Porque es que muchas veces no sabemos cuando ofendemos. No ofendemos. Entonces, el que está ofendido, escucha, ¿está usted ofendido esta mañana por alguien? ¿Usted está ofendido? Lo más probable es que el que lo ofendió no sabe. Qué bueno el orden bíblico. Usted que está ofendido, vaya con el hermano y hable con él, estando a solo, y arregle el problema. Pero a veces va el hermano y ¿este qué bicho le pegó? ¿Qué le pasó? Yo no sé. Es que él es el que tiene que venir a mí. Pero si no sabe, el orden de Dios, si usted está ofendido, vaya donde él, vaya donde ella. Y esto se aplica también a los matrimonios. Hermana, nosotros somos muy tercos, insensibles. Y hermana, de verdad, créanlo, nosotros no queremos ofender a la esposa. Su esposo, mire, yo estoy seguro, él no quiere ofenderla, pero por la forma de ser, lo burro que somos a veces, le ofendemos, hermana. Muchas veces él no sabe.
A veces sí sabe, pero muchas veces no sabe. Así que tenga esto, dígale, venga gordo. No, bigotes, venga. Oh, amor, mi rey. ¿Sí? Apague el celular, por favor. ¿Sabes? No me gustó lo que me dijiste. ¿Qué te dije? Gorda. Hay mujeres que tienen 20 años ofendidas y el marido no sabe. Yo le dije a mi esposa un día, le dije, amor, no me gusta que me diga calvito. ¿En serio? Sí. Ella no sabía que me estaba ofendiendo. Ella lo hacía con cariño. Venga, mi calvito. Quizás usted está siendo ofendido. Volvamos al texto. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos tus testigos conste palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A la qué? Y repite, y si no oyere a la iglesia, hermano, al hablar sobre un problema entre hermanos, usa la frase, dilo a la iglesia. Sería imposible que el Señor Jesús les hablara de arreglar un asunto de disciplina en la iglesia si esta no existiera. Póngale lógica, hermano. Es imposible. Es imposible. Ahora, en Lucas capítulo 22, vaya allí a la Biblia. Me quedan poquitos minutos, tan poquitos aquí este tiempo. Mateo 22, 17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Lucas 22, 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Él quitó la Pascua porque Él es la Pascua. Ahí estaba presente el precioso, hermoso Cordero Pascual, el Señor Jesucristo. E introdujo una ordenanza. ¿Y para quién son las dos ordenanzas? Para la iglesia. Predicaron, bautizaron, disciplina, cena del Señor. Los apóstoles recibieron la ordenanza de la cena del Señor. Si la iglesia no es antes del Pentecostés, entonces la iglesia del Señor no fue dada a la iglesia, sino solo a los apóstoles. ¿Y por qué en 1 Corintios celebraron la cena? ¿Por qué? Porque la iglesia ya existía antes. Qué herejía, hermano, pensar que esta ordenanza fue solamente para los apóstoles. Porque declarar que la iglesia empezó en Pentecostés es declarar que la ordenanza fue solamente para los apóstoles. Eso es antibíblico, es incorrecto. Esta ordenanza fue dada para que la hiciéramos en memoria hasta que, ¿qué dice? Hasta que Él venga. La Biblia lo enseña en 1 Corintios 11. Fue dada la cena del Señor a aquella iglesia local. Ahora, ¿qué más sucedió aquí? Salmo 22, 22, rápidamente, en la iglesia del Señor Jesucristo. Salmo 22, 22, dice la Biblia. Si lo tiene, diga amén. Salmo 22, 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La congregación es una palabra que en el Nuevo Testamento se aplica a la iglesia. Ahora, ¿en qué momento se cumplió esta profecía? Vaya a Hebreos 2:12 y veamos dónde el escritor de Hebreos está usando el Salmo 22:2. Si usted tiene ahí una Biblia con referencias marginales, ahí le va a llevar no solamente a Hebreos 2:12, sino a Mateo 26:30, me imagino. La mía no tiene eso. Pero en Hebreos 2:12 dice la palabra de Dios. Hebreos 2:2, Nuevo Testamento. Si usted ve a alguien batallando, con amor explíquele, mira, aquí que Hebreos, más o menos. Nadie nació aprendido, mis hermanos. Por eso venimos a la iglesia a aprender. Hebreos 2:12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Lo aplica a la iglesia, la congregación. La carta a los hebreos escrita a hebreos cristianos que estaban siendo presionados por hebreos no cristianos de volver al judaísmo.
Y está hablando de la supremacía de Cristo. Cristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que el templo. Y él dice que es el autor y consumador de la fe. Y es allí donde nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Entonces, en este contexto y en ese orden de ideas, se aplica que el Señor Jesucristo cantó un himno en la iglesia, en la congregación. Amén. ¿Dónde lo cantó el Señor? Mateo capítulo 26. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26. Es enseñanza bíblica, hermanos. Mateo 26, versículo 30. Dice la Biblia. Mateo 26, 30. Si está ahí, dígame. Amén. Y cuando hubieron cantado el himno, qué bueno que concuerda con Colosenses 3:16 y Efesios 5:18 y 19. ¿Cantando qué? Himnos. No tiene nada que ver con la basura que hay allá en el mundo. No tiene nada que ver con esa blasfemia de rancheras, vallenatos, salsa, merengue, reggaetón, rap. Todo eso es basura, hermano. Himnos son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y después hablamos sobre ese tema de cómo se debe alabar a Dios en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino en la casa. Cuando hubieron cantado el himno, versículo 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ellos cantaron el himno, la profecía del Salmo 22, que el Salmo 22 es un himno, es un salmo totalmente mesiánico. Cuando hablamos de un himno mesiánico, es que tiene que ver del Señor Jesucristo, tanto en su primera como en su segunda venida. Tiene que interpretar muchos textos mesiánicos del Antiguo Testamento, incluyendo el Salmo 22. El Salmo 22 profetiza acerca de su primera venida. Su venida en humillación, en su muerte y en todo lo que tiene que ver con su primera venida. Hay profecías mesiánicas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo no es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es otro aspecto dentro de lo que se conoce la venida del Señor también. Cristo, cuando arrebata su iglesia, Él no viene a la tierra, Él se queda en las nubes. Y dice la Biblia que nosotros, los que hubiéramos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire, en las nubes. Entonces, Cristo viene por su iglesia, pero no viene aquí. Porque si Él viniera aquí como está, en gloria, por eso Él dice: glorifícame a tu lado con aquella gloria, Shekinah, la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando venía la presencia de Dios? Tenía que entrar el sumo sacerdote nomás. Si había una persona en pecado, caía muerto. Ahí está Usa cuando agarró el arca y murió. Dios lo hirió, lo mató. Entonces, si Cristo viniera a la tierra, Dios es muy misericordioso. Si Él viniera, por eso Él tuvo que velarse. La kenosis de Dios habla de que Él tomó la decisión de no usar toda su gloria, sus atributos esenciales, y los veló, los encapsuló, por decirlo así, en un cuerpo. Aunque Juan dice: vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. ¿En dónde? En el monte de la transfiguración. Dios permitió que ellos tres, Pedro, Juan, Jacobo, vieran la gloria en el monte de la transfiguración. Pero Él volvió otra vez, porque si Él no viniera en ese cuerpo donde Él caminaba, mataba a todo mundo. Esa es la forma en que Dios va a destruir allí en el Armagedón. En Zacarías capítulo 14 usted lo lee. La gente, cuando vean a Cristo, se van a derretir. Dice que las cuencas de sus ojos se le van a derretir, se van a meter, su lengua se deshará y se quedan como puros esqueletos por la pura gloria de Cristo. Por eso es que la Biblia dice en 1 Corintios: es necesario que todos seamos transformados. Si usted y yo nos encontráramos con Cristo en estos momentos, en este cuerpo, nos acercaríamos como si se acercara el sol, se destruiría. Necesitamos un cuerpo incorruptible para aceptar o para poder aguantar la gloria de Dios en la persona de Cristo. Por eso Cristo viene allá. Pero cuando venga en gloria, todo ojo le verá, y matará al anticristo con el resplandor de su venida.
y muchos van a caer muertos. Por eso es una blasfemia decir: aquí está la pura presencia de Dios y hay sanidad y milagro. Cuando Daniel estuvo en la presencia de Dios, cayó como muerto y se enfermó. Hay que tener, hay mucha falsa doctrina. Simplemente están motivando sus emociones a través de música mundana. Lo mismo que experimentan en esas iglesias es lo mismo que experimentan en un concierto de Vicente Fernández cuando vivía. Ay, es que se me enchiló la piel. Es la presencia de Dios. No, es lo mismo que un borracho siente cuando escucha a estos perversos. La presencia de Dios no tiene nada que ver con eso, hermano. Cuando hay la presencia de Dios hay dolor por el pecado. Hay deseo de abandonar el pecado. Se siente uno miserable. Juan cayó como muerto cuando tuvo la revelación del Apocalipsis. Hay odio por este mundo. Pero hay odio por el materialismo, pero desafortunadamente en esas iglesias de falsa doctrina lo que hay es amor más por el dinero, avaricia. Pastor, óreme para que esta semana me vaya bien. No, oro para que que le vaya bien es que se aleje del pecado, aleje de la inmundicia, de la inmoralidad, de la mentira, de las groserías, de la mala música, todo eso, aléjese. Ese es el éxito de la vida cristiana. Es ser más como Cristo. Ellos estaban aquí cantando el himno. La profecía del Salmo 22 se aplica a Cristo en Hebreos 2:12, donde dice literalmente en el texto griego: en medio de la iglesia te cantaré. En el interlineal, y hay una traducción que se llama la Biblia de las Américas, dice: en medio de la iglesia te alabaré. Y en el interlineal habla que es iglesia. Es interesante que en Mateo 26:30 se emplea el mismo verbo umneo. Hubieron cantado el himno. El verbo umneo significa cantar himnos, cantar alabanzas, cantar los himnos pascuales. Los himnos pascuales eran el Salmo 113 al Salmo 118. Eso era lo que probablemente el Señor estaba cantando aquí, porque estaba celebrando la Pascua y pasando a lo que era la cena del Señor. Entonces Mateo dio cumplimiento de la profecía de Cristo, que cantaría himnos en medio de la iglesia. ¿Cuándo empezó la iglesia? Con el que empezó la iglesia, con Cristo. Ahora, finalmente aquí, hermanos, para terminar esta sección, regálenme un momento ahí, Hechos 1, rápidamente. Hechos capítulo 1. La iglesia, el origen de la iglesia empezó con Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Hechos capítulo 1 dice aquí en el versículo número 15, desde el versículo 14, mire la idea. Recuerde que no ha venido el Pentecostés aquí todavía. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué más quiere, hermano? Característica de una iglesia. Pero ese no es mi enfoque en este momento. Con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos, subraya la palabra reunidos, eran como 120 en número. O sea que tenían una lista de miembros de la iglesia. ¿Cuántos eran? 120. La iglesia ya eran 120, celebró una reunión para elegir un sucesor de Judas. Usted lo puede ver ahí en el versículo 21. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Wow. Eso es otro tema tremendo. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, en Hechos 2:41 debemos entender esto. Esto es otro principio fundamental acerca de cuándo empezó la iglesia. Hechos 2:41. Después de que Pedro se levanta y predica a judíos, y dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí hay una pregunta retórica. Los nuevos convertidos en el día del Pentecostés, hermano, ¿fueron añadidos a qué?
Pero si no existía, ¿a qué se añadieron? Pero si no existía, ¿a qué se añadieron? Fue la primera predicación. Es que aquí ya había venido el Pentecostés. ¿Cuántos eran? 120. Entonces, ¿sí era o no era iglesia? Claro, se añadieron. Nunca se puede añadir a algo que no existe. Se añade a algo que ya existe. Por ejemplo, usted puede añadir un cuarto a una casa, pero si no hay casa, ¿cuál cuarto? Entonces se añadieron a la iglesia. Y por supuesto la gran comisión fue dada a la iglesia. Tenía una cabeza que es Cristo, tenían el evangelio, tenían una organización, tenían un tesorero que era Judas, tenía sesión de negocio, lo acabamos de ver. No existe ninguna evidencia bíblica ni fuera de ella que la iglesia haya sido fundada en el día del Pentecostés. Cualquier iglesia nacida en este día, hermanos, ya lo explicamos, no tiene entonces la gran comisión. Si la iglesia nació en el día del Pentecostés, no tiene la gran comisión: no ganemos almas, no bauticemos, no enseñemos. No tiene la cena del Señor, no tienen el bautismo, por lo tanto es una institución humana. Porque la iglesia de Cristo es una institución, un organismo vivo que la empezó Cristo. Él dijo: yo les doy vida eterna. Yo les doy vida. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta ¿es usted parte de esa iglesia? Porque nadie va a ir al cielo sin ser parte de la iglesia en este tiempo. Es lo mismo, el que es salvo es añadido a la iglesia. Ellos que recibieron su palabra fueron añadidos. Por eso, hermanos, que en esta conclusión no hay de ninguna manera pensar que una persona que realmente sea salva no esté sirviendo en una iglesia, no esté asistiendo a una iglesia. Porque cuando alguien es salvo, Dios mismo lo añade a él mismo, que es la iglesia. Yo soy cristiano, pero no me congrego. A mí las iglesias, yo ya recibí a Cristo, claro, por supuesto. Hasta me bauticé en el río Jordán, inclusive. Pero esto de iglesia no me gusta. Está hablando con un inconverso. Porque no es que él decida asistir a la iglesia, es que Dios lo añadió a la iglesia. Eso es algo diferente, algo totalmente diferente. Teológicamente no se puede esperar que una persona diga que es cristiana y no está añadido a la iglesia, porque ser salvo es ser añadido a Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada persona que es salva es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Es usted fiel a una iglesia? Si no lo es, esta es una iglesia que le espera, que le recibe, donde usted puede poner a funcionar sus dones, talentos, habilidades en el área que el Espíritu Santo le guíe. Es una iglesia donde le va a ayudar a crecer con la palabra de Dios, que le va a ayudar a ganar a su familia para Cristo. Una iglesia donde queremos que Cristo sea la cabeza, el Señor, no solamente de la iglesia, sino individualmente de cada cristiano que asiste aquí. ¿Ha fallado en su compromiso de entender lo que es la iglesia y cuándo empezó la iglesia? Hoy puede cambiar ese pensamiento y decirle: Señor, perdóname porque no lo sabía, pero ahora en adelante quiero servirte. Como la Biblia lo dice, soy miembro de tu cuerpo, que es la iglesia. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. Si Dios le habló, dígale: Señor, ayúdame no solamente a oír, sino también a hacer tu palabra. Evidentemente la Biblia no se puede negar, la escritura no puede ser quebrantada, pero Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra cada día. Pido que tu Espíritu Santo selle estas palabras en los corazones, las escriba y las remache en las mentes de cada uno de mis hermanos. Que si hay alguno que no es salvo, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Cristo es la cabeza de la iglesia, sin duda es el fundamento también. Señor, edifica tu iglesia. Tú prometiste edificar tu iglesia. Dejo los resultados, la gloria y el fruto solamente para ti, que es el único que lo puede dar.
Dirá alguien en esta mañana: pastor, Dios me ha hablado, ore por mí. Levante su mano. Dios le bendiga, hermano. Gracias por su sinceridad, por su humildad. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana. Si hay alguien que dirá: pastor, yo quiero ser parte de la iglesia, pero no sé cómo hacer. Tengo miedo de morir e ir al infierno. Me gustaría que alguien me explicara con la Biblia cómo ser salvo. Pastor, ore por mí. Yo quiero ser parte de la iglesia. Yo quiero ser salvo. Yo quiero a Cristo como mi Señor y Salvador. Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Levante la mano bien alto. Bien alto. Una mano, dos manos, ganadores de almas. 3 manos, 4 manos. Rápidamente. Deje su mano arriba y acérquese usted ahí. Gracias, hermano. Explíquele ahí al hermano, por favor. Explíquele a él. Gracias. Alguien más, su mano arriba. Gracias, hermano. Señor, gracias porque eres bueno y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.